Ya estamos también por YouTube. Así que ya están ingresando algunos hermanos. Espero que por YouTube, a ver si podemos ver por YouTube cómo está saliendo. Si vos podés entrar por tu cuenta. Estoy entrando. Ah, bueno. Perfecto. Mm, Estamos hasta para arriba. Sin problema. Ujú. ¿De por qué? Listo, listo, listo. Iremos por este lado. Perfecto. Vamos como podemos. Acá, Dios les bendiga. A ver, transmitiendo por diferentes lados. No es fácil. Listo, por acá. Bien. Bueno, el Señor nos bendiga en este momento donde vamos a comenzar esta preciosa reunión que cada miércoles nos convoca en el nombre del Señor. Estoy transmitiendo desde mi celular por YouTube, así que es muy de entre casa, pero para que también todos los que están por YouTube puedan participar y estar en comunión, como dice la palabra de Dios. Qué hermosos los hermanos cuando están juntos. Amén, gloria a Dios. Y en ese espíritu vamos a comenzar, ¿eh? O primero orando al Señor para que el Señor nos bendiga en este tiempo donde vamos a participar de esta comunión entre nosotros y también con nuestro Señor Jesucristo. Padre que estás en el cielo, gracias por este día, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos ayudado hasta aquí, Señor. Señor, sentimos que tu presencia está en medio nuestro, Señor, porque tú nunca nos dejas, nunca nos desampara, nunca te olvidas de nosotros, estás siempre al lado nuestro y estás en cada uno de nosotros, fortaleciéndonos y dándonos, Señor, vida y esa vida, Señor, que tú nos has regalado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice estos momentos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora nuestro hermano Mariano nos va a estar bendiciendo con una palabra que Dios puso en su corazón. Bueno, hermano, bendiciones, ¿se escucha? Bien. Sí, Bueno, voy a leer la palabra que Dios me dio. Por ahí me pongo un poco nervioso y me trabo, pero como todo, yo sé que cuando Dios va a la palabra, uno se asegura de pedirle al Señor que sea Él, ¿no? Que la palabra salga del trono y nosotros escuchar lo que nos va a hablar, más allá que sea yo o quien sea, porque si no, no sería edificación, ¿no? Una breve introducción si se quiere. Uno no puede hablar más de lo que Dios enseña y siempre se basa en la relación. Es un poco lo que venía hablando del pastor, la pastora Martín, porque es Dios hablando y siempre es en la relación con el Señor, que nos va a llevar brevemente a cuando tuvimos el encuentro con Jesús, que es cuando cambió nuestra vida. Una vez que nosotros tenemos el encuentro con Jesús, no podemos volver a ser la misma persona. Entonces, sí o sí, el Evangelio se empieza a expandir. Y eso es lo que yo, por eso Ricardo hablaba de cuando nosotros insultábamos algo, yo hablaba con el pastor, parece que siempre estuvimos hablando lo mismo, pero todo se basa en la relación con Dios, en cuando nosotros conocimos a Él. Porque acá, la palabra que está en primera Juan 2, cuando nosotros conocimos al Señor, el sistema del mundo no cambia, siempre nosotros somos todos pecadores, siempre la corriente del mundo sigue, los que cambiamos somos nosotros. Durante años nos levantábamos, íbamos al trabajo, tomábamos un vivo colectivo, íbamos a la ferretería, donde sea que trabajamos, siempre fuimos a un lado al trabajo, a la persona a la escuela, a la ferretería, donde sea que trabaje, los que cambiamos somos nosotros cuando Dios nos empezó a cambiar. Ahí donde uno no es que va con un cartel de cristiano al trabajo, todo es inevitable porque siempre en alguna charla uno va a cambiar la forma de contestar.
Ahí donde el Señor me llevaba, que nosotros, ¿no? Usted lo sabe, no tenemos que ver ni lo que hace el otro, lo que deja hacer. Nos encontramos hablando de Cristo, compañeros, porque ya usted seguramente va al colegio y en una charla no puede volver a contestar igual, por más que quiera, si no habla de lo que el Señor le enseña. Entonces, voy a ir yo leí la palabra en Primera Juan donde decía la unción del santo, que es la que nos enseña todas las cosas. Y ahí decía el apóstol, que decía, y no necesita que nadie les enseñe. ¿No? Y uno cuando lee la palabra hace el mismo señor, digo, ¿cómo que nadie nos enseñe? ¿No? Porque nosotros estudiamos la palabra, nosotros necesitamos aprender. Claro, pero el Señor acá habla al Espíritu Santo. Dice, la unción que le enseña todas las cosas y no necesita que nadie les enseñe. Esa es cuando recibimos a Cristo. Después está la unción del servicio y eso es lo que el Señor me habla. Y yo le voy a leer y cómo Dios cambió. Por eso nosotros empezamos a trabajo, dejamos estudiar, porque es la unción que permanece. Yo creo que usted haga este breve recuerdo. Yo creo que todos empezamos de cero, hasta que Cristo se nos reveló y no lo empezamos a leer la palabra. Todos creo que de cero empezamos, el Espíritu Santo se nos fue revelando que era una persona. Ahora quizás lo sabemos más con el paso de los años, aunque yo tenga 5 usted más. Pero todos nunca lo supimos hasta un momento que Dios nos lo reveló. Y no es que el Espíritu Santo empezó a asistir ahí, y todos empezamos de cero. Ahí fue donde cambió. Si por ahí el Señor le hablaba acá a Juan, la palabra que Dios me daba nos daba, era en 1 Juan 2:27, pero voy a leer desde el 18, ahí donde el Señor nos llevaba, en la relación, y por qué cambiamos. El apóstol le hablaba, creo que a los cristianos de Asia Menor, ahí en Éfeso, creo que ahora es la actual Turquía, donde había falsas doctrinas, falsas enseñanzas, como puede ver ahora. El mundo vive en un debate que él dijo, que dijo. A veces no, a veces es preguntarle al Señor y las doctrinas y todo. Y a veces yo creo que uno se saltea la parte de decir, Señor, ¿cuál es la verdad? Y Él nos va a enseñar. Entonces discutían de las doctrinas, todo, solo Cristo salva. Entonces les voy a leer aquí, por eso yo les citaba, cuando tuvimos el encuentro con Jesús, no podemos volver a hacer lo mismo. Porque tener un encuentro con Jesús es algo sobrenatural. Entonces es imposible que nosotros vayamos al trabajo y alguien nos note que es cristiano porque, como decía el pastor, antes insultábamos, había chiste de doble sentido. Y uno se queda mirando como en esa situación, mucho no sabiendo qué hacer, pero como no quiero ofender a Dios y empezamos a desarrollar un respeto por Dios, no es que vamos a juzgar a la persona. Entonces sí o sí. Entonces, lo que más habla, no, me decía el Señor, es nuestra identidad en Cristo. Porque, en fin, nosotros no salvamos a nadie, entonces, como desarrollamos un respeto por el Señor, queremos dejar de insultar. Inevitablemente, el compañero de trabajo lo va a notar. Si no lo está notando, porque mi identidad con el Señor no está fluyendo y lo que Dios me enseñaba. Que yo y usted lo escuchemos a Él. Y a partir de ahí todo va a fluir. Aquí, hermanos, yo le dije a mi madre que me avise igual el horario o a las 8 si me estoy yendo, porque sé que tenemos que orar y lo importante es escuchar la palabra que Dios nos da. El apóstol acá hablaba en 1 Juan 2:10, que le hablaba en esta etapa del anticristo, todo, pero quiero leer para saber bien de qué le venía diciendo. Le escribe a los cristianos de Asia. Como la carta creo que dice, tiene un tono pastoril, le escribía con amor, porque siempre el Señor le va a hablar con amor y que lo principal es la relación, y de ahí fluye todo. Le dice, hijitos, 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Nosotros sabemos que Cristo viene y desde esa época estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algo que vamos a notar, hermano, usted va a fijar que Juan siempre habla mucho de permanece. Yo cuando uno lee el Evangelio acá dice permanecer, 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 claro. El permanecer en Cristo, yo notaba que decía permanecer, permanecer, que por eso Jesús dijo, yo soy la vida verdadera, es que permanece en mí. Pero vos, 1 Juan 2:20, pero vosotros, acá le dice, tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Acá donde el Señor nos habla, por eso yo le decía, hermano, ¿se acuerda? Cuando tuvimos el encuentro con Jesús, no podemos volver a ser el mismo. Entonces, tenéis la unción del santo. Y ahí es donde el Señor nos empieza a enseñar, en la relación. En 2:21, no os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. En el 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Otra vez dice permanezca. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y acá dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y acá donde el discípulo dice, en donde el Espíritu Santo mismo es, dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Esa unción es
la que permanece. Le ponen títulos, ¿no? Esto va a decir, le vamos a poner la unción que permanece, que es la relación con Dios. Dice, pero la unción, en el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahí donde yo leía, ¿cómo nadie nos enseña? Entonces, a mí me gusta aprender la palabra, los pastores nos enseñan. Claro, pero esta es la unción de la relación personal de usted y usted con Cristo y yo con Cristo. Empezamos de cero, entonces nadie puede tener esa relación de decirle al Señor te amo por usted. Usted le dice al Señor te amo como se relaciona con su hijo, como tiene una relación. Esa es la unción que hablaba, la que permanece, que es la que empezamos a hablarle a otro de Cristo, empezamos a conocer a Dios. Dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Claro, todo viene por revelación del Espíritu Santo, porque la unción no es un viento o un aceite que nos enseña todas las cosas. La unción que recibimos es la persona del Espíritu Santo, cuando recibimos a Jesús. Entonces, por eso dice, ella es la que le va a enseñar todas las cosas. Nosotros vamos a escuchar la palabra, las personas no van a enseñar, pero la unción que permanece es la que con Cristo. Ahí donde el Señor nos lleva, que Ricardo hablaba, Martín hablaba, dice que la carne argumenta cuando pasa el día y estamos trabajando, no oren todo el día. Claro, ahí donde Dios nos empieza a enseñar. Nosotros venimos al trabajo hace años, trabajamos, y decimos, bueno, pero el Señor está todo el día conmigo. Eso es verdad. Estaba cuando nosotros no lo conocíamos, está todo el día con el vecino. Entonces, no, por eso no vamos a orar. Ahí el Espíritu Santo nos está diciendo, sí, fuimos a trabajar, lo lindo es que en la comunión, en el trabajo, podemos hablar con el Señor. Señor, gracias. Y sabemos que Él está ahí. Ahí donde Él habla. Entonces, cuando pasan muchos días, vamos a decir, oré un poquito, leí 2 versículos, y digo, a mí me pasa, digo, ya pasó todo el día y leí solo 2 versículos a la mañana, el devocional, no se empieza a sentir. Y ahí, por eso el Señor nos llevaba. Cómo el fuego se expande, porque hablaba del avivamiento. Claro, el avivamiento no es más que la presencia de Dios. Por eso uno volvíamos el tiempo atrás, hace 20 años usted, hace 5 años yo. Hacíamos la misma cosa, nos vestíamos, íbamos al trabajo, entrábamos a la fábrica, tomábamos colectivo, uno iba a la peluquería, al colegio, hablábamos con la persona al almacén. El mundo seguía hasta que Cristo vino a nosotros. Ese día tuvimos el encuentro con Jesús, no pudimos volver a hacer lo mismo. Ahí es donde se empieza a producir el avivamiento. Entonces uno tiene ese encuentro con Dios y sabe que es real y dice, y ahí empezamos a entender que Dios nos está escuchando. Hasta ese momento empezamos a leer la palabra, empezamos a llorar, estamos a Cristo, el Espíritu Santo nos confirma que somos hijos y sabemos que Dios es real, aún sin verlo. Y ahí todos empezamos de cero. Como una vez creo me dijo la pastora, como vez espiritual. La primera vez que leímos la palabra la empezamos a leer. Hasta ese momento no sabíamos que Dios quería. Y ahí donde empezamos a leer la palabra. Y de repente vemos que Jesús dio la vida por nosotros, no podemos volver a ser el mismo. Entonces esa persona de repente que va al trabajo se encuentra con un compañero cristiano, ahí ya empezó a cambiar. Y el avivamiento empezó. Esa es la unción que decía, porque este es mi mismo compañero, que hace 10 años que yo lo veo, pero entre el Señor siempre estuvo. Ahí se empieza a producir el avivamiento. Por eso el Señor acá nos habla, nosotros no tenemos que mirar lo que hacen los otros. Ahí donde el verdadero fuego empieza a avanzar, porque la persona no va a cambiar porque nosotros le hablemos, sino en la relación con el Señor. Entonces el fuego se empieza a expandir, porque el Señor hace milagros y nos va a dar la fe para eso. Pero un día también, yo leía en un libro de Benjín que hablaba de los misterios de la unción. La unción que de poder, un día cae el poder de Dios, que lo creemos. Hace milagros, sana paralítico, da vista a los ciegos, pum, cayó el poder. Pero la que va a cambiar es la que va a permanecer, porque ahí cae el poder de Dios, pum. Y actúan los dones. Pero la que permanece es la que empieza a expandir el fuego. Porque cuando la persona recibe a Cristo. Entonces Alma, como el compañero, le quita el velo y tocó a uno, así, y tocó a otro, y tocó a otro, y ahí se fuego. Ahí donde nosotros nos cruzamos con la palabra. Por eso acá el apóstol le hablaba, se cruzaban las corrientes que el anticristo. Y hay muchos que por ahí se hacían los teólogos y querían debatir en vez de preguntarle al Señor. Entonces, ¿nosotros cómo lo aprendimos? Porque el Señor nos enseñó. Yo hace 20 años no lo sabía. Entonces no vamos jugando a lo demás. Vamos al trabajo y leemos en la palabra, en las cartas, creo que el apóstol Pablo. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ahí ya entró la palabra. Como tuvimos el encuentro con Cristo, no estamos pensando en el compañero. Entonces decimos, y el Señor nos empieza a enseñar. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué quiere decir esto? Claro, el Señor me está escuchando. Salgo, empezamos a orar, voy al trabajo, entramos y ahí estamos recordando eso. Nos toca las situaciones, por eso el Señor nos va a hablar en el tiempo real, cómo el fuego se empieza a prender. Entonces, compañero de trabajo, quien sea, usted va a la peluquería, lo empieza a mirar ese. Y entre todos hacen un chiste y uno es medio incómodo, como que no se quiere reír porque no quiere ofender al Señor, entonces los miran y yo no quiero insultar. Entonces Ricardo contaba su testimonio, Luis, no te habrá vuelto evangélico. Y yo registro lo que dice Ricardo. Ricardo no llegó diciendo que era cristiano. De repente más tranquilo y como veían que no se movía de la misma manera, ahí estaba la opción que permanece. Entonces, en esa identidad, o sea, si no está pasando eso, entonces es inevitable. Porque en algún momento vamos a equivocar, yo voy a trabajar. En el mundo hay mucho, pues nosotros salimos de ahí,
Entonces ahora tenemos que orar por esa persona. El Señor nos muestra, si yo voy al trabajo y empiezo a criticar a todos, hay un hipócrita. Si Dios me saca de ahí es para que yo ore por eso nos sacó. El compañero de trabajo, ¿no? Vienen los chistes porque en el mundo de doble sentido. ¿Qué es un chiste de doble sentido? Eso, que siempre tienen un doble sentido. Puede ser en base a algo íntimo o... Entonces el compañero que tiene a Cristo, como lo tenía yo, o donde vayamos a la peluquería, un amigo, una amiga de la infancia, una amiga del colegio, un amigo, un vecino, que tenemos que orar, ¿cómo va a hablar si no tiene a Cristo? Ah, sí, entonces no va a ser un chiste de doble sentido. Entonces, mira, antes nos enganchábamos, ahora no. En un momento nos van a decir algo, y si, no tomas más, y tú haces el santo. No, amigo, Dios cambió mi vida y lo puede hacer con vos. Y ya estamos predicando el evangelio. Porque no puede salir otra cosa. Entonces usted va a ir a la peluquería y una amiga le va a decir, no, porque yo fui a San Cayetano. Usted lo va a mirar con razón que permanece sabiendo que no se trata de contradecir la creencia, sí. Vos sabés que Dios cambió mi vida y lo puedo hacer con vos, porque la Biblia dice, y uno le va a empezar a hablar de Cristo. Ahí donde las respuestas cambian, acá donde el apóstol le decía. Por eso el Señor nos viene hablando que a veces uno se sirve, nosotros servimos, cuando le rendimos todas las áreas. Entonces, inevitablemente, el Espíritu Santo vamos a dejar de insultar porque cada vez desarrollamos un respeto y ahí es donde vamos a bendecir a otros. Entonces, el Señor nos viene hablando de que cuando nosotros lo vemos en las redes, todo, cuando uno se desconecta del Señor, empiezan las doctrinas y empieza a hablar. Entonces, el fuego nos espanta. Porque nosotros ahí vemos cuando una persona como yo me aparté, ustedes oraron por mí y tuve el encuentro con Cristo. Empezamos a orar por las personas apartadas. Puede ser una hija o un hijo. ¿Qué sucede? Como no vamos en los brazos del Padre, hacemos lo mismo. Esa persona hace lo mismo. Se levanta a su casa, se viste, se va a trabajar. Pero ¿qué pasa? Como hacíamos nosotros, no hay oración, no hay una búsqueda de presencia. Entonces nosotros vamos a orar como oraban por mí, como oramos por otro. Para que esa persona dio la cura, pero hasta que se entregue por completo al Señor. Eso es lo que hacíamos, mirábamos Netflix, pero no es pecado. Pero en el día obviamente no oramos porque dejamos de estar con papá. Entonces cuando nosotros en nuestra relación estamos con el Señor, después empezamos a servir y ahí fue. Entonces Dios nos empieza a enseñar a orar por esa persona. Porque usted qué hace, usted ora, busca al Señor porque le ama, y después en un ministerio que Dios nos da, empezamos a trabajar. Así como vamos a orar por la persona. Entonces Dios nos empieza a enseñar que se le aviva. Oramos, cuando la persona tiene encuentro con Jesús, se entregó. Después vamos a la iglesia, nos congregamos, todo. Y eso es lo que Dios me venía enseñando, hermano. Y no me voy a extender mucho, voy a dar unos ejemplos que Dios me daba, porque esto es algo que ustedes saben. A veces uno, por ahí yo recuerdo cuando tuve el encuentro con Jesús, quedé impactado. Quizás usted vuelva cuando tuvo ese encuentro con Jesús o volver a tener un reencuentro, porque en sí es lo que Dios nos está hablando. Entonces es imposible nosotros que no volvamos, porque somos pecadores, estar en el trabajo presente y decir una palabra y no tener en cuenta que Dios está ahí. O sea, y ahí nos damos cuenta, es imposible. Entonces si nos pasa eso, entonces uno recuerda, claro, el encuentro que tuvo con Jesús. Entonces al desarrollar ese respeto con el Señor no va a poder salir. Entonces el Señor nos llama a eso. Yo me acuerdo que Adriana decía, a veces uno no sabe cómo hablarle a otro de Cristo, porque en un momento estamos en el primer amor, ¿y qué pasa en el primer amor? Tenemos un gozo que cayó la voz de Dios, sabemos que es cultural, y los primeros momentos, por eso que pasamos, que los amigos nos empiezan a rezar. Vamos al trabajo re feliz, con el tratadito. Amigo, ahí cayó. Pum. Después de un tiempo, bueno, parece que nadie quiere escuchar, y empezamos a repartir. Bueno, el amigo se ríe un poco todo, y ahí empezamos a orar. Después a veces uno como que quiere predicar el evangelio por esforzarse, como forzarlo. Pero claro, en la intimidad buscarle al Señor, Dios me enseñó por conocerlo a Él, por buscar a Él que le agrada. Después Dios nos va a enseñar a pedir la casa, todo, porque las bendiciones vienen, pero decir algo que a mí me impactaba, digo, cuando usted tiene encuentro con Cristo, dice, ¿qué le podríamos dar a Él que Él no tenga? ¿No? Porque, digo, es fascinante, ¿cómo podríamos sorprender a Dios? De repente que le estemos llegando y que Él no nos vea llegar. Digo, ¿cómo podríamos sorprender? No se puede. Entonces, ahí los mandamientos. Cuando Él nos empieza a revelar, dice, esto es lo que le agrada a papá. Y eso empieza a ser lo fascinante para nosotros. Que Él dice que derramó en nuestros corazones tu amor por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, nos hace ver esas cosas, Dios. Y que el Dios que nos amó siempre nos va a llevar a Jesús. Quiere que nos relacionemos. Y ese empieza a ser nuestra voz. ¿Qué quiere el Señor? Entonces vamos al trabajo y empezamos. Y a veces uno quiere predicar por demás. Entonces, como uno empieza a leer la Biblia, cuando uno se desconectaba, no querían predicar, que Dios siempre nos quiere ayudar, como los hijos de la tal Exeo, en el nombre de Jesús, claro, pero si en relación se le terminaba botando la gasolina, vamos a decir. Porque a veces uno se centra mucho en servir, pero claro. Entonces, eso es lo que habla Ariana, ¿no? A veces uno quiere repartir muchos tratados y se siente medio vacío. Cuando uno empieza a conocer al Señor, va a salir solo. Usted va a ir a la peluquería con un tratado porque iba a decir, bueno, hay un tratadito. O va a salir una charla.
Y ahí es donde uno le va a decir, ¿vos querés que esté orando por ti? Y va a empezar a salir. Nos vamos a cruzar con alguien que sin querer, como nosotros, nos vamos a poner a veces hablamos o a veces uno trae el chisme y empieza la conversación muy larga. ¿Viste esto, el otro? Que no hacen nada, de que los políticos. Entonces la entrada se empieza ahí. Porque como nosotros, la persona no está en Cristo. Entonces, ¿qué hacía? Usted capaz que lo nota. Vamos al colegio, a la fábrica. Y está mala la cosa, está difícil, pero nosotros nos va dando una fe. Entonces no queremos siempre agarrar ese vocabulario que vamos bien enfermos, que no vamos a morir. No, no. Entonces, sí o sí va a cambiar. El compañero de trabajo dice, te hace el santo. No, amigo, yo te invito a la iglesia, entonces te invito a una cerveza. Inevitablemente va a salir. Ahora, si el amigo o compañero me empieza haciendo doble chiste doble sentido, yo me empiezo a engañar, o sea, ahí es donde mi identidad. Donde yo me despierto y digo, "Epa, la carne se quiere reír", entonces va a salir. Y le voy a contar un breve testimonio de cuando yo recuerdo, de uno o dos, y voy terminando. Que a veces uno se preocupa mucho por compartir o por compartir el evangelio, pero termina saliendo solo. Cuando nosotros entregamos a Cristo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, ahora lo puedo ver, yo me había cruzado con Adrián y con Ricardo. Yo me estaba yendo a la iglesia y me los cruzo en la esquina de donde eran los monjes. Y yo venía con una botellita de cerveza. Y cuando los vi, todavía no estaba convertido. Y como que la quise guardar y bueno, ahora, ¿por qué? Ahora se estoy entendiendo. ¿Por qué bajar? Claro, porque en eso estaba el Espíritu Santo. ¿Por qué voy a bajar? Yo ahora lo estoy entendiendo. Me lo cruzo. Y Adrián no empezó a decir que yo era un pecador, sabía que yo estaba yendo al infierno, que era una ovejita, era un cachorrito, entonces ¿qué me iba a decir? Ahora sí, no iba a salirse la palabra. Yo me las cruzo, yo me acuerdo patente. Y la pastora y Ricardo y Adriana me dice, Mariano, en ningún momento se le demudó el rostro. Yo uno esperando, claro, porque la pastora sabía que, o sea, ella sabía, pero no me empezó a jugar. Y el pastor, yo me acuerdo que lo miré el pastor, y me dice, yo también tomo cerveza. Yo lo miraba, el pastor estaba más fresco que una lechuga. Yo sabía que él me lo estaba diciendo para sentir bien, porque el que toma se da cuenta cuando una persona está fresca. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, la pastora sabía, entonces no, a veces nos salimos con un cartel de cristiano, todo. En lo que permanece, la pastora me trata bien porque ahora yo lo empiezo a entender. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a alguien que está en pecado, no le decimos, oh, cigarrillo, como dijo el pastor, ya sabemos que estás borracho. No vamos a salir de la palabra. Entonces, cuando la persona nos dice, porque María intercede, no. Vos sabés que Cristo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a hablarle de Cristo, no a querer juzgar. Y así cuando nosotros, ¿te acuerdas? Nos convertimos, empezamos a hablar, entonces empieza a salir solo. Empezamos a cambiar. Tenemos un carácter, no, ya no queremos golpear la cosa, no, porque si no me está escuchando. Entonces el otro lo empieza a notar, porque si usted no se pelea más, entonces de afuera no lo puede ver, porque es locura, porque no está viendo a Dios. Entonces el prójimo se empieza a beneficiar de eso, porque no insultamos al prójimo, porque dice que nuestras palabras nos hablan cosas corrompidas, entonces no estamos insultando ni al hijo ni a nadie. Y en eso, en un toque empieza a salir. Y uno no tiene que forzar, cuando se acuesta es cristiano. Vamos a pasar por situaciones incómodas en el trabajo, que nos van a pedir, no puedo, y así vamos avanzando. Y así yo me acuerdo, para que usted sepa, hermano, porque uno siempre termino con los ejemplos y lo dejo, para no irme de tema. Lo que el Señor nos llama es volver, no digo que usted no, a esa intimidad, a ese encuentro con Él. A buscarlo, a rendirse, la carne no va a querer orar, dice que la carne se pone al espíritu, cuando va a orar no va a dar sueño, pero uno siente esa sed cuando le rinde todas las áreas. Entonces, cuando le rendimos todas las áreas, inevitablemente yo lo voy a sentir. Eso es lo que el Señor nos habla, porque muchos lo vamos a escuchar, nos van a decir de la música, pero hasta no decir, Señor, yo me rindo, y lo que me pidas, y ahí me decís, ahora te voy a tomar la palabra, te rendís. Entonces, cuando estemos ahí, ahí lo vamos a decir. Cuando vayamos a ser así, no porque otro nos dijo, porque le rendimos la de verdad y decir, cómo me cuesta, Señor. Y ahí me doy cuenta que empieza la batalla, porque ya se lo rendí. Automáticamente la carne me va a querer hacer lo contrario. Pero esto no es fácil, no. Entonces, cuando una música me gustaba, que glorifica, voy a estar en ese lugar y voy a sentir que no me gusta, no jugando a todo. ¿Y sabe qué me pasó, hermano? Le cuento el testimonio de por qué la unción. Un día, así como me trató Adriana, yo estaba haciendo lo al revés. Pero yo me empecé a enseñar. Yo salgo del trabajo y me siento enfrente. Y me siento al descanso. Viene un muchacho y se me sienta al lado. Se me sienta al lado, yo lo miro y se pone a fumar marihuana. ¿Qué hago yo? Mente tengo, tiene, mira, amor. Cuando estoy sentado así, los miro, ¿sabes lo que pensé? Este se me viene a sentar acá al lado. Mira lo que estaba pensando. ¿Sabes lo que me estaba pasando? Todo lo contrario a lo que hizo Adriano. No puede pasar. Yo estaba rechazando el pecado. Yo veo eso, entonces mi espíritu rechaza el pecado. Pero lo que no estaba viendo es que era un alma. Mire, imagínense, el Señor me saca ahí y yo lo miro, y eso es lo que yo sentí. Esto fue en menos de un minuto. Cuando yo estoy sentado ahí, me empiezo a sentir medio, Mariano, ¿por qué pensás así? Mirá, estás viéndote chico, digo, a vos te, en menos de un minuto, me hace sentido. Y ahí empecé a mirar al alma. Ahí la unción que habla Juan, la unción que permanece. En ese momento el Espíritu Santo me empezó a enseñar. Yo lo miro de verdad, hermano, y le digo, este se me sienta calor, mire que estaba cayendo en hipocresía. Y cuando lo miro, digo, es un alma. Y vio cuando a alguien se le sienta al oído, es así, y como lo mira, esas situaciones mayormente terminan fumando juntos, le digo,
Y como que el Señor dijo, te puse ahí a hablarle. ¿Cómo estás, amigo? Le digo, bien, menos de 5 minutos duró la charla. Bien, yo soy Mariano. Te hago una pregunta ahora, ¿cómo es tu nombre? Le digo. Agustín, me dice, ¿cómo estás, Agustín? Vos sabés que yo de chiquito iba a la iglesia con mi mamá, y vos sabés que me hablaban de Dios y hasta que Dios me dio una nueva vida y vos sabés que yo fumaba todo. Ah, sí, sí, me dice. Sí, vos sabés que Dios tiene un propósito para tu vida, Agustín, le digo. Y nos pusimos a hablar brevemente y le hablé de Cristo. Ahora, fíjese cuando yo me senté qué es lo que me estaba pasando. Pero ve cómo sale, ya sale. Entonces no es que no vamos a sentir cuando buscamos de otro corazón. Entonces el Señor me convenció. Después no lo volví a ver y el muchacho pasaba, yo me volví a sentar, pasaba por enfrente y digo, capaz que dijo, no me voy a sentar al lado de este evangélico loco, pero yo me senté y él pasaba por enfrente y digo, lo voy a mirar a ver si me mira para no ser irrespetuoso. Y lo miraba, si me saludó y pasó por enfrente y me hace así. Agustín, amigo, Dios te bendiga, le digo. Pasó y me saludó amigable. Pero fíjese cuando yo me senté lo que me pasó. Así. Y así va saliendo. Y esta es la palabra que yo me daban. A veces se mezcla con las corrientes del mundo, pero cuando nosotros nos entregamos al Señor, desarrollamos temor reverente y inevitablemente vamos a terminar hablando de otro. Pero algo que Dios me enseñó, cuando nosotros le rendimos todas las tareas, es que le gusta el Espíritu Santo. Entonces, mientras más cerca del Espíritu Santo, menos religiosidad va a haber. Y todo lo contrario, todo lo a favor. Él va a sacar la religiosidad. Porque nosotros nos entregamos al que usted lo sabe, como diciendo, Señor, yo te entrego a estar. Y Martín lo hablaba, esto es muy infantil que yo le pregunte al Señor esto. Obviamente, cuando yo esté siendo religioso, mientras más busquemos el Señor de todo corazón, ¿qué va a suceder, hermano? Vamos a estar más sensibles a Dios. Y yo cuando mucho me va a decir, no, sí. Y eso va a ser mi gozo. Ahora, si yo no lo estoy buscando, ¿qué es lo mucho que me puede decir el Señor? No, no lo estás haciendo bien. O lo estás haciendo mal o no tan bien. Pero el amor de Él que va mostrado en la cruz y en su resurrección. Entonces, a esa palabra me lleva el Señor. Entonces, hoy cuando me daba la palabra, yo sabía que Mariano no iba a dar ninguna palabra. Yo sabía que usted lo sabe y que a veces usted puede mirar hasta uno vivo o no el Evangelio. Dios nos llama a buscar su presencia y ahí el fuego se va a expandir. Así cuando el compañero nos venga a preguntar, nosotros le vamos a responder. Entonces va a haber algo diferente. Y eso lo me enseñaba. Y ahora sí termino. Cuando yo descubrí que el Espíritu Santo era una persona, que Él se me reveló, una breve experiencia. La Adriana hablaba del libro Buenos días, Espíritu Santo. Cuando yo me convierto, que tuve el encuentro con Jesús, en mi cuarto fue tremendo. Ahora, cuando el Espíritu Santo se nos revela, no es que le empieza a aparecer ahí, siempre fue Dios, nada más que nosotros no nos damos cuenta. Yo leo el libro de Benny Hinn porque escuché un pastor que yo lo usaba en señal y digo, me llamó la atención, digo, este libro cambió mi vida, entonces yo lo voy a leer. Cuando yo leo ese libro, después obviamente Dios me lo confirma por la palabra, él cuenta su experiencia con el Espíritu Santo como persona. Y yo quedé impactado. Yo no sabía, el concepto de persona yo lo tengo como usted. Ahora, ¿quién era? ¿Cómo me lo imagino yo? Yo estoy leyendo el libro de Benny Hinn y me imagino el Espíritu Santo para al lado mío, que es él el que me está llevando a eso. Porque siempre la palabra es Jesús. Él se me reveló así. Yo no sé si usted se acuerda cómo el Espíritu Santo le reveló que él era una persona. Quizás 20 años atrás cuando usted lo leyó, pero de alguna forma. Y cuando uno lo ve en la palabra, lo empieza a ver. Y allí ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo, y me quedé impactado. Porque me di cuenta que era Él, y siempre fue Él, que nos reveló Jesús. Ahí es donde yo me empiezo a imaginar mi vida pasada, y voy terminando. Me imagino yo levantándome cada día y el Espíritu Santo, por decirlo algo, parado en mi casa. Yo levantándome y pasándolo para el lado. Cuando él me reveló eso, digo, ahí empiezo a entender, como usted, que cuando usted lo veía o olía las borracheras, siempre el Espíritu Santo ahí cubriéndonos. Y ese día me di cuenta que él era una persona y uno dice, no me quiero ofender al Espíritu Santo. Entonces a veces entra un poco de religiosidad, porque no, esto no. Y en el día ese que nos entregamos, después pasamos por un montón de cosas, pero uno le entrega el corazón. Y ahí a veces eso nosotros nos olvidamos de decir que es el Espíritu Santo en las personas. Entonces cuando nosotros empezamos a sentir a él, no es religiosidad, lo que le hará la música, todo. Y en esa relación es donde empieza a fluir. Y ese día que impactado, yo me di cuenta que no era Benijín, porque es Jesús, pero que él estaba parado al lado mío, como usted. Y a partir de ese día nunca yo supe que es él. Cuando leemos la Biblia, él siempre existió. Es Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Y eso que me lleva, que él está aquí ahora. Y él está ahí donde está usted. Y él vive en nosotros. El Espíritu Santo está aquí, pero no solo aquí. Y eso es lo que él me enseñó, es la palabra que yo le daba y que él, buscándolo a él, es donde algunos somos bajitos, otros más altitos, pero la relación el Señor nos va a usar y siempre que va a hacer Jesús. Y de una manera u otra, en forzar el predicado del Evangelio, va a terminar a salir. En la peluquería, Dios te bendiga, le damos así, te invito a la iglesia. ¿Cómo lo tomás? También hay para vos, amigo. Antes te invitaba a cerveza, ahora te invito a la iglesia. Vamos. La compañera de trabajo de usted le va a decir, voy a estar orando por ti. Y va a salir. Y cuando lo ofendemos, ¿qué hacemos? Le vamos a pedir perdón. Y ahí va a ver, opa, esta persona que no reconocía nada. Y va a decir, no le dio vergüenza decir eso. El Espíritu Santo. Bueno, hermano, esta es la palabra que Dios me daba. Cada día buscarlo a Él, en oración, en la búsqueda de su palabra, en experiencias con Él. Y no se trata de solo yo de orar de madrugada, sino todos los días.
porque la ropa nos santifica, la oración de madrugada nos santifica, el leer toda la vida nos santifica, y congregar todos los domingos nos santifica. Sí tenemos que ir siempre, pero la relación con Él es donde hay una profundidad que empiezo a disfrutar, de buscarlo antes de ir al trabajo, de reconocer mis errores y querer complacerlo a Él. Entonces ahí empiezo a disfrutar de la iglesia, de reconocer los errores, de orar de madrugada, de ayunar para Él, decirle no sé cómo se ayuna y empezar a ayunar. Entonces cuando leo la Biblia y mi carne teóloga me va a decir, no, no ayunes porque el Espíritu Santo, ¿cómo se ayuna? Y ahí. ¿Quién habló, hermano? El Espíritu Santo. Lo que yo dije de amar, esta palabra la puede confirmar con el Señor, y yo sé que nos amamos y que cada día podamos buscarlo de Él, y en los puestos que Él nos diga hasta que Él venga. Seguimos con los proyectos, que lo bendiga, y cumplir el ministerio que nos ha dado hasta su venida. Dios lo bendiga, hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Mariano. Y seguimos buscando más de Dios y vamos inmediatamente a estar orando por algunos pedidos muy particulares que llegaron, como el del hermano Osmar, para que Dios siga obrando en la salud. En él también Daniel, María Angélica. También vamos a orar por Mari, seguimos orando porque todavía necesita de nuestras oraciones, la esposa de nuestro hermano Juan Jesús. También oramos por esta familia de Eric y Karina, que son nuevos, que llegaron el domingo. Ellos hace muchos años venían cuando estábamos en Güemes, ¿se acuerdan? Ellos fueron a vivir a Misiones y ahora hace unos meses que están acá nuevamente. Así que te contaban, ¿no? En la semana estuvimos hablando que aparte de su salud, oración por su salud, por su familia, también nos hablaban de las necesidades, que están también con algunas necesidades y que bueno, Dios va a seguir obrando. Eso le damos una palabra de aliento. Yo últimamente no la llamé a Antonia. ¿Cómo anda el esposo? Etelvina, por favor. Ayer estuve hablando con ella, Sí. sigue internado el esposo. Sigue porque internado. sí, le están haciendo como una cirugía diaria de limpieza. Sí, algo así me contaba, sí. Con una herida abierta, por eso, y él es diabético, así que Claro, para cubrir lo claro, tienen internado con claro, antibióticos. con antibióticos, sí, por fiebre, sí. Bueno, más Sí, o menos estamos ahí. Bueno, sí, así que bueno, sigamos orando entonces por Daniel, el esposo de Antonia. Esos son los últimos pedidos que más o menos tenemos en la lista, ¿no? Así que le voy a pedir a la hermana Nancy que nos dirija al Señor en oración, por favor. Amado Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por un día más, por estar juntos con mis hermanos, por este medio, Señor amado. Gracias por la unidad de mis hermanos, por tus hijos, Señor. Ahora estamos unánimes, Señor, suplicándote, Señor Jesús, que intercedas ante el Padre Celestial por los enfermos, Señor, por los que están internados, por el esposo de mi hermana Antonia, Señor amado. Pon tu mano de poder y de sanidad, Señor amado. Bendice, Señor, la vida de mi hermano de Osmar, bendice la vida de mi hermano Daniel, Señor amado, haz prodigios, milagros de María Angélica, Señor amado, prodigios y milagros. Queremos escuchar los testimonios de mis hermanos, de lo que tú estás haciendo y de lo que vas a hacer, Amén. Señor amado. Glorifícate, Padre. Saca todo cáncer, tú lo puedes sacar, Amén. tú lo Seca, puedes Señor. quemar, Aleluya. tú lo puedes sanar, por eso Gloria a vamos a Dios. Seca, Señor. todo Aleluya. quiste, toda metástasis. Amén, Mira por aquellos, Señor. Señor amado, que nos Revierte tenemos los que hacer diagnósticos, estudios, Señor Señor amado. amado. Pon tu mano de poder y de Amén. misericordia por los turnos, Señor, por los médicos que tenemos que ver, Señor. Sigue haciendo milagros y prodigios. Queremos ver tu gloria, Señor amado. Te pedimos por todos los hermanos nuevos. Gracias te damos, Señor amado. Oh, bendice la familia de Eric y de Karina. Contesta las
peticiones de su corazón, Sí, Señor, Señor, sus bendice. anhelos, oh Señor, su salud. Bendice la esposa de mi hermano Juan, Señor Amén. amado. Sí, Señor, Haz prodigios, glorifícate, Padre. milagros, Señor. Necesitan de ti, Señor. Necesitamos todos de ti, Amén. Señor. Por eso te pedimos, te rogamos una vez más, te suplicamos todos Gloria a juntos, Dios, sí, ánime, Señor. Señor, que pongas tu mano de Amén. poder. Gracias, Señor, por lo que hiciste con el hijo de mi primo, que ya ha estado de alta y ya no había dado Aleluya, el gloria a Dios. agradecimiento a ti, Gracias, Señor, y a Señor. todos mis hermanos que estuvieron orando por Franquito. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer una vez más. Queremos ver tu gloria, Señor. Y gracias Amén. por tu palabra, Señor, por la vida de mi hermano Mariano. Tú Amén. sigas Gracias, bendiciendo a Señor. tu pueblo y a tus hijos. Bendice a la CHA, Señor, de todo el país. En el nombre de Amén. Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, hermana Nancy. Gloria a Dios. Yo quería dejar una palabra con respecto a todo lo que decía nuestro hermano Mariano. Y me gustó esto. Dios nos habla en tiempo real. Yo dije, claro, nosotros en la vida no podemos hacer, ¿vieron que ahora se puede rebobinar? Ay, Señor, no podemos rebobinar, ¿verdad? Y dije, la vida cristiana se vive en tiempo real. Por eso, qué importante estar sometido, como bien nos contaba y nos hablaba de esto de permanecer junto con el Señor. Y como me pareció oportuno terminar esta reunión con el Salmo 46 del 1 al 7, porque hay tribulación. Hay muchos que estamos en pruebas, en adversidades, en tribulación, en que estamos necesitando ese renuevo. Y les voy a leer esto que dice, que usted lo conoce, como decíamos, a veces decimos lo conocemos, pero qué bueno es reconocer, repensar otra vez la palabra de Dios. Y que se haga, ¿no? Esa en vida real, ¿no? En tiempo real lo está diciendo el Señor ahora. Y poder vivirlo en tiempo real. Y esto es una palabra de victoria que decía el salmista. Y decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y yo esta palabra la tiro en este momento y la estoy enviando a todos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Gracias, Señor. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dije, Señor, yo necesito esto que me suene en mis oídos, que me entre en mi corazón. Quiero irme a descansar esta noche pensando en que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y como bien decía nuestro hermano, dependerá de nuestra relación con Dios, que esta palabra la podamos vivir en tiempo real. La vida cristiana no puede volver para atrás, sí podemos mirar hacia adelante, arrepentirnos y seguir adelante como nos proponía la palabra, seguir, si tenemos que renovarnos, si tenemos que buscar más del Señor, si todavía no hemos tenido ese encuentro espiritual con el Espíritu Santo,
que lo tengamos. Si hace mucho que no nos pasa nada, hermanos queridos, nos animamos unos al otro para que nos pase. Sí. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y ya nos tenemos que despedir, así que Sí.